Hola amigos. El propio Putin anunció la destrucción de la sede de inteligencia ucraniana en Kiev. Al mismo tiempo, el diputado de la Duma estatal Nilov insinuó su disposición a usar armas nucleares tácticas. Después de un ataque masivo con aviones no tripulados en Moscú, Rusia anunció su disposición a utilizar armas nucleares tácticas. Durante su discurso, el diputado de la Duma estatal, Nilov, enfatizó que Rusia está lista para descubrir sus armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas rusas no estarán envainadas por mucho tiempo, dijo el diputado de la Duma estatal de la Federación Rusa Nilov sobre el ataque de drones en Moscú. El ataque con aviones no tripulados en Moscú se ha convertido en el más masivo desde el comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que el ataque fue anunciado por Kiev el día anterior. En particular, Kirill Budanov dijo que Kiev estaba preparando un ataque de represalia por los ataques recientes en la capital ucraniana. Nilov no especificó ningún detalle sobre este asunto. Sin embargo, los expertos llamaron la atención sobre el hecho de que Nilov no tiene nada que ver con las armas nucleares y que solo el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, puede tomar una decisión sobre este asunto. Y ha sido el propio Vladimir Putin que ha comunicado que hace 2 días se asestó un golpe en la sede de la inteligencia militar de Ucrania. Vladimir Putin confirmó que el ejército ruso atacó la sede de la inteligencia militar ucraniana en Kiev hace 2 días. Putin señaló que este objetivo, por supuesto, pertenece a los centros de toma de decisiones y agregó que, en respuesta, Ucrania decidió intimidar a Rusia y provocar acciones espejo. El presidente de la Federación Rusa también explicó que Rusia se ve obligada a responder a la guerra desatada por el régimen de Kiev en el Donbass. Los ataques a Ucrania se llevan a cabo con armas de alta precisión y solo en instalaciones militares. Ya hemos hablado sobre la posibilidad de atacar en la sede de toma de decisiones, en los centros de toma de decisiones. Por supuesto, la sede de inteligencia militar de Ucrania, que fue atacada hace 2 o 3 días, también pertenece a esta categoría. Está claro que digamos lo que digamos, siempre buscarán a los culpables precisamente en Rusia, pero esto no es así. Nosotros no desatamos esta guerra. Repito, en 2014 el régimen de Kiev desató una guerra en el Donbass, y no estamos utilizando los medios que utilizan los peces gordos ucranianos. Por otra parte, los foros de Kiev informan que las entradas al complejo de edificios de la Dirección Principal de Inteligencia están bloqueadas, equipos de construcción y camiones de volteo están trabajando ahí, el polvo es visible en el aire. El ejército ruso lanzó ataques grupales contra los centros de toma de decisiones en Ucrania, así lo anunció el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa el martes. El departamento militar señaló que los ataques terroristas en territorio ruso fueron planeados bajo el liderazgo de los servicios de inteligencia occidentales en estos centros. Según el representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques se llevaron a cabo en un día con el uso de armas lanzadas desde el aire de largo alcance y alta precisión en los puntos centrales de toma de decisiones. Cabe señalar que fuentes ucranianas informan que el tráfico está bloqueado en el puente Avansky en Kiev, que conecta la isla Rivalsky con Podil. En la isla hay una cierta planta militar y la oficina de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, así como varios lanzadores de defensa aérea. También se informa que un grupo de soldados de la OTAN heridos en Ucrania fue evacuado a Berlín desde Rzeszów, y que han llegado médicos desde Estados Unidos, sin especificar para qué. Soldados de la OTAN heridos que resultaron gravemente heridos como resultado de las hostilidades en Ucrania fueron evacuados hoy de la ciudad polaca de Rzeszów a Berlín. Como era de esperar, fueron víctimas de un reciente ataque a la sede del comando ucraniano el pasado domingo. Y que Zelensky fue evacuado de Kiev. Tampoco se sabe si los heridos pertenecían al búnker de la Dirección Principal de Inteligencia atacado. Al mismo tiempo, podemos hablar sobre la rotación de fuerzas en el aeródromo militar en el Rzeszów polaco, ya que tanto el ejército alemán como el personal militar estadounidense de la base aérea de Ramstein están de servicio en su territorio, en relación con lo cual los argumentos que han aparecido hasta ahora son dudosos. El caso es que la estación de radio del Sistema de Comunicación Global de Onda Corta de Estados Unidos
antes de que los drones del ejército ucraniano atacaran Moscú, estuvo transmitiendo mensajes en formato Skiking, durante 12 minutos. La estación 4724 está tradicionalmente en silencio de radio, pero ocasionalmente emite mensajes de acción de emergencia, transmitidos en el alfabeto fonético de la OTAN. Según el portal Number Stations, se utiliza para enviar instrucciones a la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre sus operaciones, o, en caso de una necesidad operativa global, emergencias locales y globales. De hecho, estas son órdenes para las fuerzas estratégicas estadounidenses. No se informa si la transmisión de señales estuvo relacionada de alguna manera con el ataque contra objetivos civiles en la región de la capital rusa. Sin embargo, la participación de países occidentales en la preparación y realización de atentados terroristas, sabotajes y ataques con drones y misiles contra Rusia ya no es un secreto. Como señaló el jefe de Crimea, Sergei Aksionov, en una entrevista con la compañía de radiodifusión y televisión estatal de toda Rusia, no debemos olvidar que el occidente colectivo está luchando contra nosotros y sus medios técnicos permiten trabajar con nosotros prácticamente en línea, dijo Sergei Aksionov. Se sabe que durante los ataques contra el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el crucero de misiles Moskva, un avión de reconocimiento y un avión no tripulado de reconocimiento y ataque de la OTAN estaban en el Mar Negro. Casos similares estaban en vuelo cerca de Crimea y la zona operación especial rusa durante los siguientes casos. Ataques de drones marinos al barco Iván Kurs. Ataques de Ucrania en el aeródromo de las fuerzas nucleares rusas. Ataques a Sebastopol. Ataques de drones navales a la flota del Mar Negro. Bombardeo de Belgorod y otras regiones cercanas a la frontera de la ex-Ucrania. Ataques con misiles en la República Popular de Donetsk y Lugansk. Intentos de romper el DRG en el territorio de Rusia. El Wall Street Journal informó públicamente que la coordinación del sabotaje del ejército ucraniano en Rusia está a cargo de las fuerzas especiales británicas, ubicadas justo en las fronteras de Rusia. Según los investigadores de The Grey Zone, Gran Bretaña ayudó a los servicios de seguridad de Ucrania a crear un ejército partidista para sabotear Crimea y volar el puente, y los medios técnicos estadounidenses llevaron a cabo un reconocimiento de la región. Occidente podría transmitir datos de satélites a las Fuerzas Armadas de Ucrania para trazar rutas de vuelo de vehículos aéreos no tripulados, con un alcance de hasta 1000 kilómetros que se lanzaron desde Ucrania, o desde territorio ruso desde un contenedor en un camión, por ejemplo. Además, Ucrania recibe datos automáticamente de los sistemas de reconocimiento de combate y de la OTAN, según publicó Pravda.ru del especialista en inteligencia Georgi Ripper. Los drones también podrían usar GPS, que en la Federación Rusa puede bloquearse y reemplazarse por GLONASS. Se ha aceptado en todos los teléfonos inteligentes durante mucho tiempo. Pero los vehículos aéreos no tripulados podrían prescindir del GPS. Por ejemplo, usando terreno precargado y mapas de altura, LiDARs, visión técnica, como taxis no tripulados, o a Starlink, agregó el experto. Si no hablamos del aspecto técnico, sino del aspecto político, sí, por supuesto, Occidente ayudó en el ataque a Moscú. No importa cómo Ucrania lo negó, tanto el Kremlin como las casas pacíficas fueron golpeadas por terroristas, militares o servicios especiales. Esto se confirma por declaraciones de personas oficiales con frases como, mata rusos, ayudar hasta el final, etc., explicó. Georgi Ripper también agregó que Estados Unidos está tratando de convencer al mundo de que Kiev atacó al propio Kremlin. Ahora se dirá lo mismo sobre el ataque a Moscú, pero entendemos muy bien que Vladimir Zelensky, Kirill Budanov y Valery Zaluzhny no llevarían a cabo tales acciones sin tener el llamado techo en Londres y Washington y la confianza en su apoyo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Rusia se reserva el derecho a las medidas de represalia más severas en respuesta al ataque con aviones no tripulados en Moscú. Parece que la destrucción metódica de los sistemas de defensa aérea occidentales, y no solo, los almacenes con munición y equipos occidentales,
así como la continuación de los ataques que han comenzado en los centros de toma de decisiones, sería la mejor respuesta tanto a esto como a cualquier ataque posterior. Los ánimos entre los analistas en Rusia cada día están más exaltados, y piden contundencia. Es el caso de Sergei Karaganov, que dice que es hora de cambiar los objetivos de la operación especial y acabar con Europa. Es hora de que el Kremlin ajuste los objetivos de la operación rusa en Ucrania y reconozca que Occidente es su principal enemigo, así lo anunció el jefe del Consejo de Política Exterior y de Defensa, Sergei Karaganov. A finales de los 90, algunos dijeron que todo esto conduciría a una guerra en Ucrania, por lo tanto, esto no nos sorprende. La feroz resistencia se sorprendió un poco, pero lo analizamos. Y personalmente, llegué a la conclusión de que para nosotros es necesario establecer objetivos ligeramente diferentes en la operación. Esto no solo se tiene que reducir a una victoria, sino también una quiebra de la voluntad de las élites occidentales, de resistencia violenta y agresiva, dijo Sergei Karaganov al aire del canal TVC. Según él, ahora los oponentes más feroces de la Federación Rusa son las élites europeas, quienes, si son derrotadas, perderán más, y aunque la fuerza de control proviene de los Estados Unidos, la fuerza impulsora moral proviene de la élite europea, y simplemente están fallando, concluyó Karaganov. El caso es que el mundo mira con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, porque somos conscientes de que la escalada será a niveles nucleares, y en muchas partes ya empiezan a pensar que en Europa estamos haciendo el ridículo. Sobre todo por intentar medirnos a la mayor potencia nuclear del planeta, sin el más mínimo sentido de la realidad. Y mirar lo que se dice en la prensa árabe como Al Jazeera, Europa es un tigre sin colmillos. Es impotente ante Rusia. La Unión Europea ya introdujo 10 paquetes de sanciones contra Rusia. Apoyó el precio máximo para el petróleo y los productos derivados del petróleo rusos, y hay un embargo sobre el suministro de recursos energéticos de la Federación Rusa. Y, sin embargo, Europa es un tigre sin colmillos, es impotente frente a Rusia, según el material del canal de televisión qatarí Al Jazeera. Cabe señalar que, a pesar de las numerosas sanciones y restricciones, los productos derivados del petróleo de Rusia aún terminan en Europa. Más precisamente, el petróleo ruso se procesa en terceros países, desde donde ingresa a los estados de la Unión Europea. Entre esos países, por ejemplo, India, dice el material. Este hecho llevó incluso al responsable de política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, a amenazar con emprender acciones contra India por eludir la decisión sobre las sanciones occidentales contra Rusia. Y yo me pregunto, ¿pero quiénes nos creemos que somos los europeos? En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanyam Jaishankar, aconsejó al funcionario europeo y a otros funcionarios en Bruselas que revisaran las normas de sanciones de la Unión Europea. Después de eso, Borrell dijo que no se oponía en absoluto a que India comprara petróleo a Rusia, aunque agregó que sigue insistiendo en los cheques. Según Víctor Catton, un especialista en rastreo de petróleo en el centro Kpler, antes de la operación especial en Ucrania, las exportaciones de petróleo ruso a India cubrían el 1% de las necesidades del país. Según él, ahora las exportaciones oscilan entre el 40 y el 45%. India importó más de 2 millones de barriles diarios de petróleo ruso en abril de 2023. Estos son datos no oficiales, sino estimaciones del Centro de Análisis de Datos de Kpler, deben ser tratados con un cierto grado de escepticismo, incluso si los datos de este centro son citados a menudo por la prensa occidental u oriental, como en el caso de Al Jazeera. Pero citemos al mencionado especialista del centro Víctor Catton. Llamó a las sanciones occidentales un tigre sin colmillos. Según él, la única forma en que Occidente puede dañar la industria petrolera rusa es evitar que India y China compren petróleo ruso. Pero tratar de frustrar a estos países podría hacer que los precios del petróleo suban hasta los $200 el barril. Y además, tanto en India como en China, difícilmente observarán en silencio que alguien en Occidente está tratando de evitar que adquieran recursos energéticos rusos. Visto así,
A mí me parece que en la Unión Europea y en Estados Unidos, sueñan despiertos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.